Shalom, Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 3 del tratado de Baba Batra. Comenzamos ayer este nuevo tratado. Estuvimos viendo en la Mishnah la ley que decía acerca de unos socios que querían construir un muro en medio de un terreno o de un patio que les pertenecía a ambos. Ese era el primer lenguaje. Dijeron a Shutafim, a Shutafim Sheratzul Asod Mejizá, que querían hacer una mejizá, una pared. Ahora nos dice la Gemara, vimos que había otra opinión, dice Lishna Harina, otra explicación, otra forma de explicar este lenguaje. Ambrele, hay quienes dicen, Svarúa, que lo que opinaron los sabios, Mai Mejizá, ¿qué es un mejizá que dice la Mishnah? Plukta, es decir, dividir el patio. Yechtiv, como está escrito, Batehi Mechatzat Haeda. Y fue la mitad de la congregación. Ahora, ¿qué quiere decir? Que en lugar de decir que querían construir un muro, lo que querían hacer era dividir. Para que Ban Sheratzu, que puesto que querían, estaban de acuerdo en dividir ese patio en dos. Boni Metakotel, Berkohan. Entonces ahí se construye el muro, aunque no lo quieran. Quiere decir que si uno lo construye, el otro tiene que pagar porque estaba de acuerdo en dividir. Alma. ¿Qué quiere decir? ¿Qué deducimos de aquí? Ezek deía, Sheme Ezek, que el daño causado por la vista se llama un daño. Pregunta la Gemara, dice Emma, ¿por qué no podríamos decir Mai Mejitza? ¿A qué se refiere Mejitza? ¿Aguda? A lo mejor podemos decir que es una pared. Mejitzat Hakerem, como nosotros estudiamos en una Mishnah, en Masejet Kilaim, esos dos campos que estaban colindantes, uno un viñedo y otro un campo de trigo. Si hay una pared entre medias y se derrumba la pared, o Merló, Gedor, viene, se cayó la pared, le dice, reconstruye el muro. El dueño del viñedo le dice, oye, se te cayó la pared, reconstruye el muro. Gedor, Benifretza, Beomerlo, Gedor. Ahora, lo construyó, se le volvió a derrumbar, le dice otra vez, reconstruyelo. Y Yaesh, Gemena, el dueño del viñedo, ya se desesperó, ya dijo, ya está bien de construir y reconstruir. Velo quedará y ya no la reconstruyó más. Desde Kidesh pasó un tiempo y ¿qué pasó? Que se mezclaron las raíces y entonces el campo se llamó Kilaim. Entonces todo el trigo queda prohibido. Hayab Bajarayuta, el dueño del viñedo, que no reconstruyó el muro, tiene la obligación de pagar toda la cosecha. Ahora, puntualiza y dice, Betama, ¿cuál es el motivo que se le obliga a construir el muro de Ratsu? Es decir, porque querían construir ese muro. A los Ratsu, pero si no querían construir el muro. En Mejavinoto no se le obliga al Limnot. Ahora, Alma es de Creía, Lavsheme es de, es decir, si quieren construir, si no quieren no construye. ¿Qué quiere decir? Que el daño que provoca la vista no se llama un daño. Ahora, Yahi responde la Gemara y dice, si fuese así, tenemos un problema con el lenguaje utilizado. Bonime etakotel, ¿por qué dice la Mishnah? Los, los socios que querían dividir el patio construyen el muro. ¿Por qué dice construyen el muro? Si me dices que Mejizá se refiere al muro en sí, debería decir Bonin Oto, lo construyen a él. Ya dijo, la Mejizá es muro, lo construyen a él. Mi Bayele es lo que debería decir. Pregunta ahora nuevamente la Gemara y dice, Elamai, Plukta. Entonces, ¿qué quiere decir entonces Mejizá? Quiere decir que lo dividen. Nuevamente dice la Gemara Yahis, es así. Sheratzul Asot Mejizá. ¿Por qué dice entonces la Mishnah que querían hacer una división? Sheratzul Asot Mejizá. Debería haber dicho Sheratzul Asot, que querían dividir mi Bayele. Entonces dice de que Amarinche, así es como habla la gente. Ta Navid Plukta. Vayamos y hagamos una división. Es decir, que lo que nos dice la Gemara es que así es el lenguaje de las personas. ¿Veis? Es de Yasheme, es de. Entonces, ¿y si el daño provocado por la vista es un daño? Mayaire. Entonces, ¿qué más da? Ratsu, ¿qué más da? ¿Por qué nos dice que querían dividir? Aunque no quisiesen dividir. Los Ratsunami, aunque no quisiesen dividir, también debería construir el muro, aunque no quiera.
Responde la Gemara y dice, Amar Rabasi, Amar Rabbi Yohanan, Mishnanu Keshen Ba Din Haluka. Mishnatenu, perdón. Nuestra Mishnah está hablando de cuándo. Del caso en el cual no hay un din de Haluká. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un patio o un terreno y lo quiero dividir, tiene que haber por lo menos para las dos partes 4 amot por 4 amot. Entonces nos dice, nuestra Mishnah está hablando de qué caso. Un caso en el que no hay una medida de 4 por 4 para los dos. Y por eso dice Ratsu, que querían, a pesar de que no tienen, según la halajá, que dividir, o van a dividir de una manera menor de lo que la halajá obliga. Entonces, a pesar de ello, por eso dice Ratsu, y entonces por eso dice después que es de Creía, Sheme es de Behu de Ratsu. Esto es lo que ellos querían. Es decir, dividir el terreno, aunque no iban a tener 4 por 4 cada uno. Maika Mashmalan, pregunta la Gemara. Dice, entonces, ¿qué es lo que entendemos aquí de nuestra Mishnah? De Gilet B, Din Haluka. Es decir, que a pesar de que no le va a poder obligar al segundo a dividir, porque no hay esa medida, Aval, pero Kiratsu, si quería, si estaba de acuerdo, pligue, entonces lo va a dividir. Entonces, pregunta la Gemara extrañada, dice, Tanina, nosotros lo hemos estudiado en una Mishnah más adelante. Ematai, ¿cuándo es que no se divide el patio cuando no hay esa medida mínima? Únicamente, Bisman Shen Shenehem Rotzim, solamente cuando los dos no quieren. Valizan Shenehem Rotzim, pero si los dos quieren dividir, Afilu Pajot Mikan, incluso que sea menos que esa medida, Holkin, dividen el terreno. Entonces, responde el Gemara y dice, Ime Atam, si yo lo aprendiese de ahí, Haba Mina, Afilu Pajot Mikan, yo habría podido aprender que incluso menos que esta medida. ¿Y cómo voy a dividir? Bimsifim be alma. Sería solamente suficiente poner unas estacas para marcar el terreno. Kamash malan. Por eso ven y aprende aja, lo que nos dice nuestra Mishnah, Kotel, que hay que construir un muro. Pregunta nuevamente la Gemara. Si es así, lidneha, velo lidneach. Entonces, que hubiese enseñado la Mishnah en ese caso solamente y que no lo enseñe aquí. Dice Sefa Isterichle. Dice no. En realidad yo necesito la Mishnah otra, perdón, que hubiese enseñado este caso y no el otro. Que no, yo necesito la otra Mishnah también. ¿Por qué? Por el final de esa Mishnah que dice, Bekitvea Kodesh, Afal Pishe Shenehem Rotzim, Lo Yachaloku. Entonces, ahí nos habla de dividir un terreno. Y aquí y continúa ahí esa Mishnah de más adelante y dice, y los escritos de santidad, por ejemplo, un Sefer Torah, una Megilá, algo que está escrito sobre Klaf, sobre pergamino por un Sofer Stam, dice, a pesar de que los dos quieran dividir, no se divide. Es decir, dos personas van a escribir un Sefer Torah. Y cuando se acaba de escribir el Sefer Torah, uno viene y le dice al otro, oye, ya no quiero hacer el Sefer Torah contigo, yo me llevo mi mitad, tú te llevas tu mitad. No se puede dividir ese Sefer Torah en dos, ¿por qué? Porque es un desprecio para el Sefer Torah. Muy bien, saltamos el paréntesis grande que hay aquí, que viene a traer un poco lo mismo de lo que hemos estado viendo. Repito un poco los mismos conceptos. Pregunta entonces ahora la Gemara Beomaya o Quinta. Entonces, ¿en qué vamos a establecer nuestra Mishnah? Le matnitin. Besheen ba din haluka. Entonces, estamos estableciéndolo en un caso, nuestra Mishnah habla de un caso en el cual los socios quieren dividir el patio cuando no hay 4 por 4 para los dos. Y Besheen ba din haluka. Kiratsu, Mayabe. Pues, si no tienen esa posibilidad, perdón, si no hay esa medida, si es así, el hecho de que quieran, ¿qué es lo que me cambia? Nehadru Behu, cada uno puede echarse para atrás si no quiere dividir. ¿Por qué entonces se lo obliga ahora? Cuando la Gemara dice, Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Asi en nombre de Rabbi Yohanan, Shekanu Miyadan. Es decir, que hicieron un kinyan, hicieron una adquisición cada uno de parte del otro. Mexicano y Adán, Mayhabe, y si hicieron esa adquisición, ¿qué es lo que cambia? Kinyan de Barim Almahu. Aquí estamos hablando de un kinyan que son solamente palabras, no es un kinyan físico. Dice Beshekanum y Adán Berrujot, es decir, que adquirieron cada uno del otro
Dice, eligiendo, yo voy a quedarme con esta parte, yo voy a quedarme con esta parte. Y eso ya es un quiñán más fuerte. Otra explicación, Rabashi Amar, dijo Rabashi, Gon Shealach ze mitoch shelo vejezik, Shealach ze mitoch shelo vejezik. Es decir, que cada uno fue a la parte del otro e hizo un acto de hazaká, de adquisición, y entonces adquirió ese espacio también. Muy bien, volvemos a la Mishnah. La Mishnah nos dijo, Makom Shenagul Libnot. Nos habló de los diferentes tipos de piedras que se utilizan para la construcción, que según cada lugar, la costumbre, se puede construir el muro. Entonces nos dice así, Gvil, Avne de lo Mishpaya. ¿Qué es Gevil? Son piedras en bruto, que no fueron talladas. Gazit, Avne de Mishpaya. Gazit son piedras que fueron talladas. Dichtiv, porque está escrito, Kol ele avanim yekarot, que midot gazit. Está hablando sobre el Bet HaMikdash, dice, todas estas son piedras muy apreciadas según las medidas de gazit, de las piedras talladas. Que fisin, orge. ¿Qué son los que fisin? Son, ya habíamos dicho, los medios ladrillos, que en medio tenían cemento y entonces hacía un espacio de 4. Y eso se le llama orge, medio ladrillo. Levenin, ladrillos, libne, son ladrillos enteros. Amarle Rabba, amarle Rabba, bere de Rabba le Rabashi. Le dijo Rabba, el hijo de Rabba, a Rabashi. Y Mai de Gvil, Abne de lo Mishpayaninu, Vehai Tefach Yetera, le Morsha de Karnata. Dice, espérate, ¿cómo tú sabes que el Gevil son piedras que no fueron talladas y que ese Tefach de más son por las protuberancias de la piedra? Dilma, a lo mejor, Palga de Gazithu, Vehai Tefach Yetera, Levene Urbe Hu. Entonces, a lo mejor eso no es Gvil, a lo mejor Gvil es una piedra tallada, dividida por la mitad, y el Tefach de más que ocupa es el cemento que yo pongo entre medias, igual que habíamos dicho con los kefisin, que de Cambrinan, kefisin, orge, belibnehen, libne, belebenim libne. Como hemos dicho, con los kefisin, que son orge, son medio ladrillo, y los lebenim son un ladrillo entero. De ahí tefach y etera, lebene urbe, y ese tefach de más que hay, ¿qué es? Es el cemento que se pone entre los dos. Amarle le respondió Rabashi a Rabá, el hijo de Rabá, Beletamer, según tu punto de vista, que Fisin o Gemenalan. ¿Sabes qué? Te voy a hacer la misma pregunta. Que los que Fisin son medio ladrillo, ¿de dónde lo sabes? Ela, Gemara, Gemírele. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Tenemos que decir necesariamente que es la tradición, que así lo aprendimos por tradición. Gvil Nami, entonces lo mismo vamos a decir para el Gevil. Avne de lo Meshpaya es una piedra que no fue tallada. Gemara Gemi de la es algo que recibimos por tradición. Ahora, hija de hambre, quienes dicen que la pregunta fue al revés. Amarle Rab Aja, Bere de Rab Avia le Rabashi. Le dijo Rab Aja, el hijo de Rab Avia, Rabashi. Ni mai de Have que fisin orge ninhu. Ve ahí tefach yetera libne urbe. Entonces, ¿qué le pregunta? ¿De dónde tú sabes que los kefisin son medio ladrillo y que el tefaj de más es lo que se hace para rellenar el espacio entre los dos? Dilma, a lo mejor, Mai kefisin, Abner de lo Mishpayan, a lo mejor kefisin son ladrillos que no han sido tallados, que no han sido, se les ha dado de la buena forma. Behai tefaj yetera lemusha de karnata. Y ese tefaj que hay de más son las protuberancias de ese ladrillo, que de ambrinan, como nosotros decimos, Gevil, sobre el Gevil, que son piedras Avne de lo Mushpayan, que son piedras que no fueron talladas. Gazit, Avne de Mushpayan, y el Gazit son piedras que fueron talladas. De Hai Tefach y Etera, le Mushra de Karnata, y ese Tefach que hay de más, justamente son las protuberancias de la piedra antes de ser tallada. Queremos responder a la Gemara. Amarle le dijo, le Tamer, según lo que tú estás diciendo,
Gvil, esas piedras que se llaman Gevil, Avne lo Mishpayan, son piedras que no fueron talladas. Menalan, ¿de dónde lo sabes? Ela Gemara Gemilelan. ¿Acaso no es porque lo aprendiste así por tradición? Hanami también aquí, con los kefisin, Gemira Gemilelan. Son cosas que hemos aprendido por tradición. Amar Abaye, dijo Abaye, Shema, mira que entendemos de aquí. Kol bene urbe, es decir, todo el relleno que se hace con cemento entre las piedras, tefaj, siempre ocupa un tefaj. Hanemile, betina. Esto que dijeron, que ocupa un tefaj, ¿qué es? Es solamente con tit, con cemento. Abal, berrixa, baetfe, pero cuando se llena con piedras chiquititas, ocupa más. Veikadamri, quienes dicen, Hanemile berrixa, que esto que fue dicho que ocupa un tefaj es justamente con rixa, con esas piedras chiquititas. A balbetina, pero si es con cemento, lo va a ¿sí? No es necesario tanto, se puede llenar incluso con menos. Muy bien, explica ahora la Mishnah que el kotel, el muro de gazit, de piedras talladas, se hace de una anchura de 5 tefajim. Nos dice así, le membra de Begazit de Kol Arba Amot Goba y Ave Putia Hamisha Kai. Entonces dice, vamos a suponer, vamos a establecer un principio que dice que todo muro de piedra tallada que tiene 4 amot de altura tiene que tener una anchura de 5 tefajim. Y lo cae, y si no tiene 5 tefajim, no se sostiene. ¿Por qué? Porque si yo cojo una anchura muy estrecha y subo, va a llegar un momento en el que se va a caer. Entonces, para que se mantenga, para 4 amot, tiene que tener en la base 5 tefajim. Entonces pregunta la Gemara, veja ama traxin. Ah, ¿y cómo hacía entonces ese muro Teraxin? ¿Qué es el muro Teraxin? Es el muro que separaba en el primer Betamikdash entre el Kodesh y el Kodesh HaKodashim. Era un muro, y era un muro muy alto. Dejaba Goba Tlatin Amhata, que tenía una altura de 30 amot, 15 metros. Velojaba Putia Ela Shit Pushge. Entonces, ¿cuál era la cuestión? La anchura, ¿sí? Era solamente de 6 tefajim, porque los tefajim del Betamikdash, en lugar de 5, las amot del Betamikdash, en lugar de 5 tefajim, estaban compuestas de 6. Entonces, Bekam, y ese muro se mantenía de pie. Entonces responde la Gemara y dice que van de Ica, Tefaj y Etera, puesto que este tenía un Tefaj de más, en lugar de 5 tenía 6. Cae, se mantenía. Entonces pregunta nuevamente la Gemara y dice, "Uemikdash sheni, maita malo, abu dama traxin". Y ahora, en el Bet Hamikdash segundo, ¿por qué no hicieron el muro que separaba entre el Kodesh y el Kodashim, sino que eran con cortinas? Y cae, responde la Gemara, aquello que se mantiene con una anchura de 6 tefajim, Betliten cae, solamente es hasta 30 mot. Fe, más de eso lo cae, no se mantiene. Umenalan de Abba Gobatzfe, y de dónde sabemos que tenía más altura en el segundo Betamikdash. Dichtiv, porque está escrito, Gadol Yiye, Kevod Abayit Azeh, Aharon Min Rishon, dice el versículo en el profeta, mayor será el honor de esta casa, última más que la primera. Y sobre esto discutieron, ¿sí? Esto lo dice Haggai. Sobre eso discutieron a qué se refiere, a qué cabot se refiere. Rabbi Shmuel dice, Veambrele, hay quienes dicen Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar, que la discusión entre Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar. Dice Hadamar, uno dice Beviñán, ¿qué es mayor va a ser en la construcción? Va a ser más grande, el segundo que el primero. De Hadamar, y el otro dice Beshanin, es decir, que va a durar más años. Veita leja. Y las dos cosas se cumplieron. ¿Por qué? Porque el segundo Betamikdash era más grande que el primero. Y además el segundo Betamikdash duró más tiempo que el primero. Pregúntale a Gemara. A pesar de que el segundo Betamikdash era más alto que 30 amot,
eh, Veniabdu, Tlatin, Amin, Bebinyan, Veida, Navid, Parojet. Entonces, ¿por qué no hicieron así? Que hagan 30 mods de ladrillo y lo que queda para arriba que lo hagan con una cortina. ¿Por qué no lo hicieron así? Dice que cae Tlatin, Amhata, Nami. Entonces, también aquello que dijimos, que el cótel, ese muro, que tiene una anchura de 6 tefajim, se mantiene cuando tiene una altura de 30 amot. Agav tikra umaaziba habakai. Velo tikra umaaziba lo habakai. Es decir, solamente se mantiene cuando llega en su altura hasta el techo y ahí se pone un poco de cemento también. Es decir, que se mantiene porque llega hasta arriba. Entonces añade la Gemara y vuelve a preguntar, Vele Avid, Ma de Efshar, Bevinyan, Vele Avid, Idach Parojet. Entonces, ¿por qué no hace lo que se puede hacer con la construcción? O sea, si son 20, si, no 30, pero 10, 20, sí, y el resto con la cortina. Amaravalle dijo a Valle, Gemire, es decir, así es como ellos lo recibieron, que no se debe hacer en el Bet HaMikdash una parte del muro y la otra parte con la cortina. Ela, que culeu bebiñán o culeu beparoje. Es decir, o todo se hace construido o todo se hace con la cortina. Ahora, explica la Gemara, dice, y culeu bebiñán, si todo se hace con la construcción. Eso lo aprendieron Mimikdash, del Betamikdash primero, y culeu beparoje, Mishkan, y que todo se hace con la cortina, se aprendió del Mishkan, del tabernáculo del desierto. Pregunta nuevamente la Gemara y dice, Ibayeleu, es decir, así vinimos a preguntar todas las medidas que están mencionadas en nuestra Mishnah, 6, 5, 4, 3, Tefajim, estas medidas son la piedra Besidán y también el cemento, o Dilma, o a lo mejor, velocidad sin el cemento. Mar Rab Nachman dijo Rab Nachman Bar Yitzhak, dijo Rab Nachman Bar Yitzhak, para responder esta duda. Mistabra, Hen Besidan, parece lógico decir que es tanto la piedra como el cemento. De Isar Kadataj, porque si viniese a decir Hen Velocidad, que es la piedra sin el cemento, Litneye le Shiaure. Entonces, debería la Mishnah haber dicho la anchura del cemento, además de las piedras, el alab. Entonces, ¿acaso no es Shema Minah Hen Besidan? Que lo que nos está diciendo es tanto la piedra como el cemento, es decir, la medida final. La Gemara rechaza y dice, Leolam emalach en velocidad. En realidad te voy a decir que es la piedra sin el cemento. Que van de lo tefaj y puesto, que van de lo ave tefaj, y puesto que el cemento que hay en la anchura no llega a un tefaj, lo tane, no está enseñado. Pregunta la Gemara nuevamente, vea katane, bilbenim, zenoten tefaj, umersa, bezenoten tefaj, umersa. Ah, pero si con respecto a los ladrillos está enseñado, uno pone un tefaj y medio y el otro pone un tefaj y medio. Are, shenoktim gam shiurim, apejutim y tefaj. Es decir, también vemos que están enseñando una medida que es menor a un tefaj. Tú me estás diciendo que como es menos de un tefaj no lo enseña. Aquí te está enseñando menos de un medio tefaj, también te está diciendo. Después la Gemara dice, Hatam, ahí con respecto al tefaj y medio, Hade le isterufe, es decir, el medio tefaj de aquí y el medio tefaj de ahí, al final se va a unir uno con el otro y va a ser un tefaj entero. Tashma, ven y escucha. Hakoré, Hakorá, perdón, la viga, Sheambru, que dijeron eh, para hacer que sea válido un Maboy, para poder transportar en él. ¿Os acordáis que habíamos visto mensajes de Rubín? Hará 2 años y medio, 3, al principio de nuestro estudio del Daf Yomi. El Maboy es un callejón, y ese callejón al que varias casas dan, que sale al dominio público, yo podía hacer lo que se llama una cora, ponerle una viga o ponerle un poste para poder transportar en ese callejón. Entonces nos dice, esa viga de la cual nos están hablando, ¿cuánto tiene que tener? ¿Qué medidas tiene que tener?
Rochba kede lekabel ariach. Ve'ariach hatzi libna shel shelosha tefajim. Vemos aquí que dice que esa viga tiene que tener una anchura suficiente para poder sostener un ariaj. ¿Qué es un ariaj? Lo estamos viendo. Es medio ladrillo. ¿Y cuánto es medio ladrillo? Un tefaj y medio. Medio ladrillo de 3 tefajín. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que esa corá, esa viga, no tiene además el cemento. Dice, responde Gamará, rechaza esta prueba y dice, Atam ahí, berrebata. Es decir, estamos hablando de ladrillos grandes, que son Sheloshat Tefajim Blisidan. Son 3 tefajim sin el cemento. Dai Kanami de Katane, también eso, tenemos una prueba, si nos fijamos en cómo está enseñado en las palabras. Sheloshat Tefajim, dice medio ladrillo de 3 tefajim. Miklal de Ika Zutra. ¿Por qué dice así un ladrillo de 3 tefajim? Porque hay ladrillos de menos. Mamina, efectivamente. Amar Rav Hizda, lo listor inshe bekenishta, ad de bene bekenishta harite. Que la persona no puede destruir un betamigdash, un beta Knesset, perdón, una sinagoga, hasta que la nueva sinagoga no esté construida. Y cada hambre que nos dice, Mishum Pishouta. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a ocurrir algún tipo de desgracia y te vas a quedar sin beta Knesset del todo. Y cada hambre quienes dicen, Mishum Seluye. ¿Por qué? Porque si de mientras, ¿dónde van a rezar? Mai Benayu, ¿cuál es la diferencia entre los dos puntos de vista? Ika Benayu, ¿la diferencia cuál es? De Ika, cuando hay otra sinagoga. Es decir, si hay otra sinagoga en la ciudad, es la diferencia. Si te vas a quedar sin lugar para rezar, no, ¿por qué? Porque hay otra sinagoga. Pero si el problema es que a lo mejor después no se va a construir la otra sinagoga, me da igual que haya otras sinagogas. El problema sigue existiendo. Muy bien, nos cuenta la Gemara. Meremar, Umar Sutra, Satre Ubanu, Be, Kaita, Besitva. Es decir, ¿qué hacían ellos? Maremar y Marzutra desmontaban en invierno el Beta Knesset, o sea, tenían un Beta Knesset de verano y uno de invierno, y lo iban montando y desmontando, lo destruían y lo volvían a construir. Ubanu Be, Sitva, Bekaita, y destruían en verano el Beta Knesset de invierno y lo volvían a construir para el verano. Amarle Rabina le Rabash y le dijo Rabina Rabash y preguntaron, Gabú, Zuzde, Umahate, si ya cobraron el dinero del Cajal, del público, para construir el Beta Knesset nuevo, Umunach, Beyad Gabay, y ya fue dado en manos del Gabay, May, ¿cuál es la ley? ¿Acaso está permitido destruir el Beta Knesset antiguo antes de que se construya el nuevo? A Marlé le dijo Rabashi, también en este caso está prohibido. Dilma, mitrameleu pidión, shebuim, veyahabeleu. Dice, ¿por qué? Porque a lo mejor se van a encontrar ante una situación que tengan que rescatar a algún cautivo y ese dinero lo van a tener que utilizar para ello y se les va a ir y no van a poder construir el nuevo Betakenese. Añade Rabina a la pregunta a Rabashi. Sherige Livne. Compraron ya los ladrillos y estén ordenados uno junto al otro, ¿sí? Ya están listos para construir. Veadre, Hudre. Y también los muebles, Rejite, los muebles del techo del Beta Knesset, están listos. Umahate, Keshure. Y las vigas del Beta Knesset también están listas. Mai, ¿cuál es la ley? ¿Acaso puedo ya destruir el antiguo para construir el nuevo? Amarle le dijo Rabashi, Zimnin de Mitrame Lehu Pidion Shebuim, Mesdabne Beyahe Beleu. Dice, no, ¿por qué? Porque a lo mejor se les va a presentar que tengan que rescatar a un cautivo y van a tener que vender esos materiales para poder pagar el rescate y ya no van a tener cómo construir el Betakeneset. Entonces le dijo Rabina Yahis, es así, Afilu Banu, Nami, incluso si ya construyeron el nuevo Betakeneset.
Amarle, le dijo Rabashi, dirte de inche lo mezabne. Es decir, la persona no vende su casa y no sospechamos de eso. Explica la Gemara otro tema sobre que está prohibido destruir un Betakenes. Velo amarán, y esto fue dicho, que está prohibido destruir un Betakenes hasta que se construya el nuevo. El de dos de B de Yuha, es decir, que no Raúl be Caín, be Betakeneset Ayashan, en Mesukan Lipol, es decir, que no se vio grietas en el Beta Knesset antiguo y es peligroso porque se puede derrumbar. Valjas de Beteyuja, pero si ya habían grietas en el Beta Knesset antiguo, Satre Ubane, que primero se destruye y después se reconstruye. Ya de Rabashi, Haza Beteyuja, Bekenishta de Mata Mejasia. Así ocurrió. Que Rabashi vio grietas en el Beta Knesset de Mata Mejasia. Setare, Satre, perdón, lo destruyó. Veayel, le purie le hatam, velo afke, ad de metakin le shefije. Y entonces, ¿qué pasó? Ignis mitato le sham, que hizo, metió su cama ahí y no la sacó hasta que terminaron la construcción y estableció el Beta Knesset nuevo, ¿sí? Entonces, hasta ahí siguió durmiendo en ese otro lugar. ¿Para qué? Para que su incomodidad le haga recordar que tiene que seguir avanzando con la construcción. Pregunta la Gemara, Ubaba ben Buta, Eji Asbele Etza. Entonces pregunta sobre Baba ben Buta. Dice, ¿cómo trajo el consejo Lehordus al rey Herodes, le mistere le Bet Amigdash, que destruya el Bet Amigdash para construir el nuevo? O sea, para la ampliación que hizo Herodes. Veamar Rav Hizda, lo listor inshe bekenishta, y dice Rav Hizda, dice, no debe la persona destruir el Beta Knesset ad debane bekenishtaharita, hasta que el nuevo esté construido. Y beet ema, iba et ema, y si quieres decir también, puedes preguntar, de Yua Hadabe, a lo mejor me vas a decir que Baba Bembuta vio grietas y por eso sí, que a lo mejor se iba a derrumbar, etcétera. Y Baetema Malhuta Shani. O si quieres, también podemos responder que con el rey es diferente. De lo Hadrabe. ¿Por qué? Porque el rey no se echa para atrás. Es decir, si el rey decide hacer una construcción, la va a acabar haciendo. Entonces no es un problema aquí de que se eche para atrás o que al final no se construya el nuevo. Amar Shmuel, como dijo Shmuel, y Amar Malhuta a Karna Ture, y dice el rey, vamos a mover las montañas, a Carture, velo a Darbe. Hasta que no mueva las montañas, no lo va a dejar de insistir hasta que lo consiga. Hasta aquí llega este DAF. Que tengamos una excelente jornada. Isku Beimsu.